Mateo capítulo 20, versículos del 28 en adelante. A ver, nos ponemos de pie, ¿les parece? Para escuchar la palabra bendita del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del 26 en adelante. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. Qué hermoso lo que Él nos enseña a través de su palabra. Hemos escuchado este pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en San Mateo, capítulo ¿qué? Capítulo 20, versículos del 26 en adelante, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos ahí Jesús está hablando, son palabras que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Jesús vino a este mundo para enseñarnos el camino, para mostrarnos la verdad. Jesús vino a este mundo a enseñarnos con sus actitudes, con su vida, con sus palabras. Y vemos nosotros cómo en este pasaje Él nos está diciendo que cada uno de nosotros somos llamados a servir. Entonces Jesús es el primero que viene a servir. Esa es la razón principal por la que Él viene a este mundo. Y en todas las actitudes de Jesús desde su nacimiento vemos cómo toda su vida es servicio a los demás. Él no vino para servirse así, sino para, como dice, servir a los demás. Y entonces, ¿dónde comienza mi servicio? ¿Cómo yo puedo ser un buen servidor y un buen seguidor del Señor? Pues el que sigue al Señor es aquel que lo imita, ¿verdad? Entonces, ¿dónde comienza? ¿Cuál es la raíz del servicio? ¿Cuál fue la vida de nuestro Señor Jesucristo? La vida de Jesús se movió siempre en el amor, ¿verdad? El amor es ese motor que va a impulsar el centro de todo, el que va a impulsar a servir. Cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón, todo lo que recibimos de parte de Dios, todas las bendiciones, ¿verdad? No nos las podemos quedar para nosotros, sino que Él, su presencia en nosotros, nos mueve, nos impulsa a dar a los demás, a compartir con los demás, a servir a los demás. Entonces Jesús desde su vida, desde su nacimiento, ¿quién era su padre? José. ¿Cuál era la profesión de José? Carpintero, ¿verdad? Entonces el que hacía como carpintero, pues él servía, ¿verdad? Entonces Jesús creció con José. Jesús creció, dice que cuando nosotros sabemos de la vida de Jesús, es hasta después de los 9 años por ahí, que es donde aparece en el templo, ¿verdad? Ya nosotros, la Sagrada Escritura nos habla ya hasta que él tenía 30 años, ¿verdad? 30 años. Entonces, más o menos por ahí. Y en ese transcurso, ese lapso de tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que Jesús, pues lo último
vemos nosotros a Jesús siendo movido, siendo impulsado por el amor. Y es que Dios es amor. Eso dice, ¿verdad? Allá está un cantito. ¿Se saben el cantito? ¿Cómo dice? Dios es amor. La Biblia lo dice. Dios es amor. Pablo lo repite. Dios es amor. ¿Qué más? Míralo y verás. En el capítulo 4, versículo 7, primera de Juan. Creo que es 407:4. Entonces, pero a ver, ¿qué tal si así es 4:7? Por aquí lo tenía. Sí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Ahí nos da el concepto de quién es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Dios es la esencia del amor. Entonces, todas las actitudes de Dios, todos los movimientos de Dios, toda la intervención de Dios en la vida del hombre, en la vida de la humanidad, va a estar siempre impulsada por ese amor a sus hijos, por ese amor a la humanidad. Entonces, en esa línea del amor viene Cristo Jesús a servir. Y por eso Él nos dice en este pasaje que acabamos de leer, nos da una gran lección de la importancia del servicio. Pero el servicio a los demás inicia en el amor. Si yo no tengo amor, como dice San Pablo, yo no soy nada. Todo lo que yo haga fuera del amor no me sirve de nada, porque todo tiene que llevar esa base principal, ese condimento principal en las cosas de Dios, el condimento principal que transforma el corazón del hombre, el condimento principal que nos lleva a hacer cosas diferentes en la vida, a hacer la diferencia en este mundo, es el amor. Porque ahí donde hay amor, ahí está Dios. Y donde está Dios, todas las cosas pueden ser posibles. Entonces hoy vemos nosotros en este mundo una ausencia grande de Dios. Y como hay ausencia de Dios, como se le ha dado la espalda a Dios, entonces hay ausencia del amor, porque Dios y el amor está unido. Dios es amor. Entonces yo no puedo decir que amo a Dios, nos dice San Juan, y no tengo amor en mi corazón hacia los demás. Si el amor no me mueve, entonces eso no, que voy a hacer, mis planes, mis proyectos no van a florecer. Entonces el amor es lo más importante. Nada sin el amor, todo con el amor. Entonces con el amor todo es posible, porque nos dice todo pasará, dice la Sagrada Escritura, mas mis palabras no pasarán. Entonces el primer ejemplo del amor más grande es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa capacidad de amar del Señor es perfecta. Dios nos amó con amor perfecto en Cristo Jesús. Dios derramó su amor en nuestra vida en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Entonces es así tan completo el amor de Dios que llega a decir entonces San Juan, Dios es amor. Dile al hermano que tiene al lado, Dios es amor. Por eso llénate de su amor. ¿Cuántas veces decimos, bueno, yo no puedo amar? Hay personas que dicen, yo no puedo amar. Y entonces, cuando no podemos amar, entonces esa ausencia de Dios, entonces causa vacío en nuestros corazones. Esa ausencia de amor, cuando no somos capaces de amar a los demás, entonces trae amargura. Y las personas, cuando no son capaces de amar, cuando están lejos de Dios, entonces viven como la vida les parece pesada, la vida les parece triste, solamente ven problemas, ven cosas negativas y todo les asusta. Hay tantas personas que viven de una manera tan pesimista, ¿verdad? Y es que amaneció frío, ¡ay, que mucho frío! ¿verdad? Y amaneció calor, ¡ay, que mucho calor! Y ¡ay, que porque está lloviendo! ¡Ay, que viene un tornado! Y entonces nada
que cuando la vida es el regalo más grande que Dios nos ha dado, es el don más hermoso de Dios. Y entonces cuando nosotros no sabemos disfrutar de esa vida, cuando no podemos contemplar la maravilla de Dios, cuando nosotros vivimos de una manera amargada, de una manera negativa, es porque Dios está faltando en ese corazón, es porque tus vacíos los has llenado con las cosas de este mundo. Entonces cuando Dios no está en el corazón, la persona no puede ser positiva, la persona no puede ser alegre, la persona no puede ser feliz, la persona no puede tener paz en su corazón porque hay ausencia de Dios. Entonces nosotros somos llamados a amar si queremos hacer la diferencia en este mundo, si queremos seguir al Señor, si queremos servir al Señor y dando esos pasos a los cuales el Señor quiere que nosotros vayamos dando cada día a lo largo de nuestra vida, espiritual, en nuestra relación con los demás. Entonces lo primero es aprender a amar. ¿Y cómo voy a amar? Si a mí me han lastimado, ¿cómo voy a amar? Si a mí me han herido, ¿cómo voy a amar? Si a mí me han humillado, ¿cómo voy a amar? Para Dios nada es imposible. Acércate a Dios. Llena tus vacíos con la presencia de Dios. Acércate a los sacramentos. Escucha la palabra de Dios, hazla tuya, interiorízala en tu corazón, como que es lo que dice el Señor en el primer mandamiento, nos manda a amar a Dios primero y luego amar a nuestro hermano. Entonces vamos a servir de una manera honrando a Dios y glorificando a Dios con nuestro servicio, cuando en primer lugar nosotros lo amamos a Él y movidos por ese amor que llena nuestra vida, movidos por ese amor que nos mueve, entonces vamos a servir a nuestros hermanos. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero muchas veces las cosas de este mundo, toda la historia que llevamos en nuestra vida, entonces hace bien difícil, ¿verdad?, que nosotros podamos llenarnos, que podamos buscar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder ser capaces de hacer a un lado todas las tristezas, todas las amarguras, todas esas heridas que llevamos muchas veces en el alma, que nos pesa? Entonces es acercarnos a Dios. Lo que ustedes están haciendo en esta noche, miren cuánta gente fue invitada, pero como dice la Sagrada Escritura, ¿verdad?, muchos son los llamados, más pocos los elegidos. Entonces tú has sido elegido porque tú abriste tu corazón a la voz de Dios. Entonces hoy que estás aquí, estás buscando de Dios. Este momento de adoración, este momento de oración, este momento de escuchar a Dios debe ser para nosotros como sumergirnos, como la esponja que se sumerge en el agua, ¿verdad? Es sumergirnos nosotros en la presencia de Dios. Y ahí en la presencia de Dios es donde las cosas empiezan a cobrar sentido. Ahí cuando nosotros nos acercamos a Él es cuando se empieza a abrir el paisaje, el panorama en nuestra vida y empezamos a ver más allá de lo que ve nuestra propia carne, más allá de nuestros problemas y debilidades, más allá de nuestros pecados y limitaciones. Empezamos a ver que hay un Dios grande, poderoso, que nos ama y que nos ha creado para que hagamos cosas grandes, porque Él no es un Dios de cosas pequeñas. Él te ha creado con un objetivo, con un fin, y eso es hermoso, mis hermanos, saber que somos imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, entonces ¿qué es lo que yo voy a reflejar? Amor, ¿verdad? Voy a reflejar ese amor, voy a reflejar esa paz, voy a reflejar esa alegría. Y entonces yo empiezo a ver, a medida que me voy acercando a Él, a medida que le voy entregando mis cargas, a medida que voy dejando atrás las cosas del mundo y dedicando más tiempo a la oración, a los sacramentos, entonces Dios va llenando mi vida. Dios me va permitiendo ver como las cosas como Él las ve. Y entonces los problemas empiezan a ser chiquitos. Entonces las cosas del pasado que te pesaban tanto, el Señor te dice, dámelas. Y entonces
entonces nuestra carga empieza a tornarse de ser una carga pesada en una carga ligera, porque Él nos va quitando todas esas cargas, Él va sanando todas las heridas, Él va limpiando toda suciedad de nuestra vida, Él va llenando todo vacío de nuestro corazón, Él va dispersando toda tiniebla, porque Jesús es luz, ¿verdad? Y cuando la luz se prende en un lugar oscuro, ¿qué sucede? Se acaba la oscuridad, ¿verdad? La oscuridad desaparece. Llega la luz, desaparece la tiniebla. Llega Jesús, desaparece el enemigo. Así es. Es como decir 1 más 1, 2, 2 más 2, 4 más 4, 8, 8 más 8. A ver. Entonces, no hay pierde, así es. A medida que yo me acerco más al Señor, más mi vida se va a llenar de amor, más mi vida se va a tornar alegre, más mi vida se va a tornar positiva. Por eso el Señor nos llama, nos invita y nos dice: síganme, mírenme. ¿Y cómo actúa Jesús? ¿Cómo habla Jesús? Siempre el lenguaje del Señor es el lenguaje del amor. Cuando alguien se acerca a Él, imagínense ustedes aquel episodio del leproso. Entonces Jesús humanamente podía ver una persona enferma, una persona que olía mal, una persona sucia, maloliente. Pero ¿qué era lo que lo movía? Era tocar, acercarse, a no darle espalda, a no salir corriendo como los demás, ¿verdad? La ley era que si venía un leproso acercándose a las afueras del pueblo, de los pueblos, entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que tirarle piedras. Entonces les tiraban piedras y decían: no, tienes que alejarte de aquí. Y tenían que ir los leprosos gritando: impuro, impuro. Esa era la ley. Entonces todos salían corriendo, todos se alejaban lo más lejos. Entre más lejos estés de mí, mejor, porque si no me vas a contagiar. Y Jesús, ¿qué era lo que hacía? Los tocaba, los sanaba. A Jesús lo movía ¿qué? El amor, la misericordia. Entonces nuestro servicio, nuestro amor a Dios comienza cuando nosotros empezamos a amar. Por eso yo no puedo decir: yo voy a servir en la iglesia, voy a servir al Señor, si primero no estoy con el Señor, si primero no me lleno de Dios, si primero no voy a entregarle a Él todas mis cargas, todas mis miserias. Porque si yo no me acerco a Dios, si yo no me lleno de Dios, entonces ¿qué es lo que voy a hacer en la iglesia? Voy a destruir. A veces vemos en la iglesia gente mal encarada, gente de mal humor, gente que lejos de acercar a los demás a la iglesia, de mostrarles el ánimo, el entusiasmo, la alegría y ganas de querer volver, de querer regresar, más bien ahuyentan a la gente. Son como aquellos israelitas que hoy viene el leproso, pedrada. Y no, nosotros somos llamados a seguir los pasos de Jesús, a seguir los pasos del Maestro, amar. ¿Cuántos conocían a la Magdalena? Imagínense ustedes la reputación que tenía aquella mujer que fue liberada de no sé cuántos demonios. Sin embargo, Jesús la recibe como su discípula. Ahí andaba con Jesús. Jesús la toca, Jesús la limpia de esos demonios que traía dentro, la sana, la saca de aquella situación de enfermedad, de cadenas en las que se encontraba espiritualmente, la libera y su vida es transformada por el toque del amor del Maestro. Nosotros también podemos transformar la vida de los que están a nuestro alrededor. Nosotros también podemos hacer la diferencia y llevar la presencia de Dios al necesitado, al que está triste. Tú puedes llevarle alegría, al que está vacío, tú puedes llevarle la presencia de Dios, la llenura de Dios, pero nadie puede dar lo que no tiene. Por eso lo primero es el amor. Ama, acércate al Señor, llénate de Él, y una vez lleno de Dios, entonces vas
escuchado de la historia de los violines, ¿verdad? Los violines. Hay diferentes, como podríamos decir, diferentes categorías dentro de los violines. Entonces, hay uno de los más caros del mundo, hay uno que se llama Stradivarius, algo así, creo, ¿alguien sabe? Los músicos de Stradivarius, creo que es uno de los más caros del mundo, que puede llegar a costar más de $500,000, ese violín, esos violincitos así chiquitos. Entonces, pues una vez había un yard, estaba ahí un violín, entonces la gente pasaba, ¿verdad? La gente pasaba y lo tocaba y ay, suena muy feo, ¿verdad? Ay, qué feo suena, ¿verdad? Pero entonces de pronto pasó por ahí un músico, y sabía de música y supo identificar aquel violín. Entonces dice que lo agarró, lo limpió, lo afinó y entonces empezó a tocarlo y dice que aquel violín sonaba hermoso. Sonaba hermoso porque estaba en las manos de un músico que sabía supo sacar de ese violín una hermosa melodía, sabía cómo podía hacerlo. Entonces igual nosotros somos instrumentos y vamos a sonar, nuestra melodía puede ser muy agradable si nosotros estamos en las manos de Dios. Va a ser una hermosa melodía y la gente se va a gozar, la gente va a disfrutar al ver tu sonrisa, al sentirte cerca, al ver cómo tú reflejas el amor de Dios, la imagen de Dios con la que fuiste hecho. La gente se va a sentir feliz y va a querer estar cerca de ti. Cuando estamos nosotros en las manos de Dios, podemos hacer la diferencia en el corazón de la gente. Pero si estamos en las manos del mundo, si estamos en las manos del pecado, si estamos en las manos del enemigo, entonces cuando suenen nuestras cuerdas, todo el mundo va a querer salir corriendo, ¿verdad? Vamos a sonar bien desafinados, porque son en las manos del arquitecto que conoce nuestra vida. Vamos a sonar hermoso. Tú fuiste hecho, tú fuiste hecha para sacar de ti una hermosa melodía, para reflejar la imagen del Dios vivo, del Creador del universo, de la fuente de vida, de la esencia del amor, Dios nuestro Padre Celestial. Y Jesús vino a enseñarnos cómo es, cómo se debe amar, cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que tratar a los hermanos y cómo tenemos que estar dispuestos a darnos, a entregarnos, incluso a sacrificar nuestra vida para que encuentre la paz, la felicidad, la tranquilidad, la luz a aquellos que están en tinieblas. Eso es seguir y servir al Señor. Un discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro. Y al final, pues, ¿en qué se nos va a calificar? En el amor. En el amor. Vamos a San Mateo, seguimos con San Mateo. San Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Algo le traigo mis lentes, cremita, creo yo, porque San Mateo 25, 37. Dice así la palabra del Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio, bendita palabra del Señor. Entonces, los justos dirán. Vamos a 35, vamos a leer desde el 35. San Mateo capítulo 25, versículo 35. Si no trajo su Biblia, le recomiendo que lo anote por ahí y cuando llegue a casa lo lea detenidamente, palabra por palabra, lo vaya meditando y deje que la palabra del Señor abrace, envuelva su alma, su corazón. Dice así: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los
dimos de comer, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Dice San Agustín decía: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Y en base a este comentario de San Agustín, alguien escribió lo siguiente. Dice: afirmando la integridad del bien de aquel que ama de verdad, así ante cualquier duda, ante cualquier dilema, tú asegúrate de hacerlo por amor y estarás haciendo lo correcto. El problema es que amar no es tan sencillo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es sencillo o no? Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Y Jesús nos lleva al límite cuando nos dice: ama a tus enemigos. Porque podemos amar a los que nos aman, a los que nos hacen el bien. Eso es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, hay las personas malas. Hay muchas personas que son malas, bien malas, ¿verdad? Por ejemplo, un narcotraficante, personas que trafican a los niños, que abusan de los niños, corazones que se han llenado del espíritu del mal. Pero esas personas también son capaces de amar. Aman a sus familiares, a los que están cerca de ellos, aman a sus familias. Por eso Jesús dice: amar a los que te hacen el bien, eso no tiene mérito. Pero amar a los enemigos, ahí hay mérito. Cuando vemos a Jesús en la cruz, aún ahí agonizando, Jesús nos da la lección de amor más grande. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La capacidad de amar, por eso Él amó hasta el extremo. Nos dice Isaías: el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios manifestado en Jesús es perfecto, y por eso el Señor sabe que no es fácil, que no es sencillo, y Él lo vivió en carne propia. Y desde ahí, desde la cruz, Él nos enseña, Él nos dice: sí se puede, sí se puede. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.